Me llamo Carmen Morales, tengo 60 años, y si alguien me hubiera preguntado hace un año cuál sería el momento más doloroso de mi vida, habría dicho sin dudarlo que fue el día en que enterré a mi esposo José después de 35 años de matrimonio. Pero estaba equivocada. El momento más doloroso llegó después, cuando escuché a mi propio hijo decirme algo que ninguna madre debería escuchar. Todo comenzó el día en que decidí llamar a Miguel para contarle una noticia que para mí significaba esperanza. 3 meses antes, José había fallecido. La casa se sentía vacía sin él. Cada rincón me recordaba nuestras rutinas, el café de la mañana, las conversaciones en la cocina, la manera en que él siempre silbaba cuando arreglaba algo en el jardín. José y yo habíamos tenido un sueño durante años. Cuando nos jubiláramos, queríamos comprar una pequeña finca lejos del ruido de la ciudad. Un lugar tranquilo donde pudiéramos cultivar verduras, tener algunas gallinas y sentarnos cada tarde a ver el atardecer. Pero José nunca llegó a jubilarse. Después de su funeral, mientras organizaba sus documentos, descubrí algo que no sabía que existía: una póliza de seguro de vida que él había mantenido en secreto. Cuando el banco confirmó la cantidad, me quedé en silencio frente al teléfono durante varios minutos. Era suficiente dinero para cambiar completamente mi vida. Durante semanas no toqué ese dinero. Me parecía extraño pensar en planes cuando aún estaba aprendiendo a vivir sin José. Pero una mañana, mientras miraba una foto nuestra de hace 20 años, recordé lo que él siempre decía: Carmen, algún día tendremos nuestra finca. Ese mismo día tomé una decisión. Compré una finca pequeña en las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero era hermosa. Tenía colinas verdes alrededor, un pequeño arroyo que cruzaba la propiedad y una casa sencilla con un porche perfecto para sentarse al atardecer. Cuando firmé los papeles, sentí algo que no había sentido desde que José murió. Una pequeña chispa de ilusión. Lo primero que quise hacer fue compartir la noticia con mi hijo. Miguel es mi único hijo. Tiene 38 años y trabaja en una empresa de seguros. Vive en la ciudad con su esposa Laura desde hace 5 años. Siempre pensé que, aunque fuera adulto, seguía siendo el niño al que había cuidado cuando tenía fiebre o miedo a la oscuridad. Así que esa tarde lo llamé. «Hola, hijo». «Mamá, ¿todo bien?» Su voz sonaba ocupada, pero yo estaba demasiado emocionada para notarlo. «Miguel, tengo una noticia maravillosa». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. «¿Qué pasó?» «Compré una finca preciosa en el campo. Es justo como la que tu padre y yo siempre soñamos». El silencio esta vez fue más largo. «¿Compraste qué?» «Una finca, Miguel. Es hermosa. Tiene 3 habitaciones y mucho terreno. Cuando quieras venir con Laura podrán quedarse el fin de semana». Esperaba que se alegrara. Pensé que tal vez recordaría las historias que su padre le contaba sobre ese sueño. Pero su tono cambió. «¿Con qué dinero compraste eso?» «Con el seguro de tu padre». Otra pausa. «Mamá, ¿gastaste todo en una finca?» «No todo», respondí con calma. «Todavía queda dinero para arreglos y para vivir tranquila». Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Entonces dijo algo que me desconcertó. Laura y yo estábamos pensando que tal vez podríamos visitar ese lugar pronto. Mi corazón se llenó de alegría. Claro que sí, me encantaría verlos aquí. Pero Miguel continuó hablando con un tono extraño, como si estuviera dando instrucciones más que compartiendo una visita familiar. «Vamos a llevar a los padres de Laura y a unos amigos. Queremos pasar el fin de semana allá». Eso también me pareció bien. «La casa tiene espacio suficiente», dije. «Prepararé los cuartos». Entonces llegó la frase que nunca olvidaré. «Mamá, mejor quédate en el garaje esos días». Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿En el garaje? Sí, no queremos que haya incomodidades con los invitados. Sentí que el aire se detenía a mi alrededor, pero Miguel no había terminado. «Y por favor, intenta no intervenir mucho en las conversaciones. Laura quiere que todo se vea bien organizado. Si algo sale mal o haces quedar mal a alguien, tal vez deberíamos considerar que estés en un lugar donde puedan cuidarte mejor». ¿Un lugar donde puedan cuidarme mejor? Un lugar como una residencia para personas mayores. Sus palabras no fueron gritadas, fueron dichas con una calma que dolía aún más. Me quedé en silencio, no discutí, no levanté la voz.
No le recordé que esa era mi casa. Simplemente dije que estaba bien. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina mirando el teléfono. Durante 38 años había creído conocer a mi hijo, pero algo en esa conversación me dejó una sensación extraña en el pecho. Una sensación que no podía explicar, como si algo importante estuviera fuera de lugar. 3 días después, Miguel y Laura llegaron a la finca. Traían maletas, cajas de vino y sonrisas amplias. Actuaban como si todo fuera perfectamente normal, como si nunca me hubieran pedido dormir en mi propio garaje. Pero lo que ellos no sabían era que esa misma semana yo había escuchado algo que cambiaría para siempre la manera en que veía a mi propio hijo. Porque una tarde, mientras estaba en el garaje organizando algunas cajas, levanté por casualidad el teléfono de la extensión y escuché una conversación que Miguel y Laura estaban seguros de que yo jamás oiría. Y ese día entendí algo que ninguna madre quiere descubrir, que el mayor peligro para mi vida no venía de un extraño, venía de mi propio hijo. Mi esposo se llamaba José Morales. Estuvimos casados 35 años. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que toda mi vida adulta estuvo construida alrededor de ese hombre tranquilo que siempre hablaba despacio y pensaba mucho antes de tomar cualquier decisión. José no era una persona que soñara con lujos. Nunca le interesaron los autos caros ni las casas enormes. Lo único que siempre decía era que algún día quería despertarse sin el ruido de la ciudad. Muchas noches, después de cenar, nos sentábamos en la pequeña mesa de la cocina y hablábamos de ese futuro. «Algún día tendremos una finca, Carmen», me decía mientras dibujaba con el dedo sobre la mesa. «Un lugar con árboles frutales, un pequeño huerto, quizá algunas gallinas». Yo me reía porque José hablaba de ese plan como si fuera una aventura. Y Miguel, que entonces era niño, escuchaba desde la puerta de la cocina mientras nosotros imaginábamos cómo sería ese lugar. «Una casita sencilla», decía José, «nada grande, solo suficiente para vivir tranquilos». Durante años pensamos que ese momento llegaría cuando nos jubiláramos. Trabajamos duro, ahorramos lo que pudimos, pero siempre parecía que había algo más urgente que pagar. La universidad de Miguel, los gastos de la casa, las reparaciones del coche. Así pasaron los años. José nunca dejó de mencionar la finca, pero siempre decía lo mismo. Todavía no es el momento. Hasta que un día dejó de hablar del futuro. La enfermedad apareció sin avisar y todo cambió muy rápido. En menos de un año pasamos de hacer planes para la jubilación a organizar un funeral. Los primeros meses después de su muerte fueron extraños. El silencio en la casa era tan profundo que a veces encendía la radio solo para escuchar voces humanas. Yo pensaba que el resto de mi vida sería simplemente aprender a vivir con ese vacío, hasta que encontré un sobre entre los documentos de José. Estaba guardado en una carpeta con papeles del banco. Al principio pensé que era otra factura, pero cuando lo abrí, descubrí algo que me dejó inmóvil. Era una póliza de seguro de vida. José nunca me había hablado de eso. Cuando llamé al banco para preguntar, me confirmaron que él había pagado esa póliza durante años sin decirme nada. La cantidad era mucho mayor de lo que yo esperaba. Recuerdo que me senté en la sala con el teléfono todavía en la mano y pensé en lo extraño que era todo. José había planeado algo para protegerme, incluso cuando ya no estuviera. Durante semanas no hice nada con ese dinero. Me parecía incorrecto pensar en proyectos cuando todavía estaba aprendiendo a vivir sin él. Pero una mañana salí al jardín y encontré el viejo cuaderno donde José anotaba ideas para la finca que siempre quiso. Había dibujos de huertos, listas de árboles frutales y pequeños cálculos de cuánto costaría mantener una casa en el campo. En ese momento entendí algo. José nunca llegó a vivir ese sueño, pero tal vez yo sí podía hacerlo realidad por los dos. Así fue como empecé a buscar propiedades. No quería algo lujoso, solo un lugar tranquilo donde pudiera escuchar el viento en los árboles y recordar a José sin el ruido constante de la ciudad. Después de varias semanas encontré una finca que parecía salida de los dibujos de su cuaderno. Estaba a unas 2 horas de la ciudad. Tenía colinas verdes alrededor, un pequeño arroyo que cruzaba el terreno y una casa sencilla con 3 habitaciones. El terreno era amplio, suficiente para plantar lo que quisiera. El precio era de $350,000. Cuando firmé los documentos sentí miedo y emoción al mismo tiempo.
Era la primera decisión grande que tomaba sin José a mi lado, pero también sentí algo más. Sentí que de alguna manera estaba terminando una conversación que habíamos empezado muchos años antes. Ese mismo día decidí llamar a Miguel. Quería compartir la noticia con él. Después de todo, era mi hijo. Pensé que tal vez se alegraría al saber que el sueño de su padre finalmente se había hecho realidad. Cuando contestó el teléfono sonaba distraído. «Hola, mamá». «Hola, hijo. ¿Tienes un momento?» Sí, dime. Compré una finca. Hubo un silencio breve. «¿Compraste qué?» «Una finca en el campo. Es hermosa, Miguel. Tiene espacio para un huerto y una casa muy acogedora. Es justo como la que tu padre siempre imaginó». Esperaba escuchar entusiasmo en su voz, pero en lugar de eso, Miguel hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «¿Con qué dinero compraste eso?» «Con el seguro de tu padre», respondí. Otro silencio. Luego vino la siguiente pregunta. «¿Cuánto dinero recibiste exactamente?» En ese momento no pensé nada extraño. Supuse que Miguel estaba preocupado por mi situación financiera. Después de todo, yo estaba sola ahora. Le expliqué que el seguro había sido suficiente para comprar la finca y todavía quedaba dinero para reparaciones y gastos. Pensé que después de escuchar eso, Miguel cambiaría de tono, pero no lo hizo. Simplemente dijo que él y Laura tal vez podrían visitar el lugar pronto. Yo acepté con gusto. Me parecía una buena idea que conocieran la finca. Cuando colgamos, me sentí feliz. Pensé que quizás ese lugar también sería especial para Miguel, pero con el tiempo entendí algo que en ese momento no supe ver. Miguel no estaba interesado en la finca. Miguel estaba interesado en el dinero. 3 días después de esa llamada, ocurrió algo que cambió completamente mi forma de ver las cosas. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas en el garaje de la finca, el teléfono de la casa empezó a sonar. Había una extensión en el garaje. Y por pura casualidad, levanté el auricular al mismo tiempo que alguien contestaba dentro de la casa. Al principio pensé que era una llamada cualquiera, hasta que escuché la voz de Miguel. Y lo que dijo a continuación hizo que mi corazón se volviera frío. Aquella tarde estaba en el garaje organizando algunas cajas que todavía no había abierto desde que me mudé a la finca. Había herramientas viejas, mantas, algunos utensilios de cocina y varias cajas con recuerdos de la casa donde José y yo habíamos vivido tantos años. El garaje tenía una pequeña mesa contra la pared y sobre ella un teléfono antiguo que los dueños anteriores habían dejado. Yo lo había conectado esa mañana porque pensé que tal vez sería útil tener una extensión allí. El aire olía a madera vieja y a polvo. Afuera se escuchaba el sonido del viento moviendo los árboles del terreno. Estaba doblando unas mantas cuando escuché el teléfono de la casa sonar. El sonido llegó débil hasta el garage. No pensé mucho en eso al principio. Supuse que sería alguna llamada equivocada o tal vez algún vecino, pero después recordé que el teléfono del garage estaba conectado a la misma línea. Por pura costumbre levanté el auricular. En ese mismo instante escuché un clic al otro lado de la línea. Alguien había contestado dentro de la casa, y entonces reconocí la voz. Era Miguel. «Hola», dijo con un tono tranquilo. «Laura, soy yo». Me quedé inmóvil. No tenía intención de escuchar la conversación de nadie. Mi primer impulso fue colgar el teléfono, pero algo en su voz me hizo detenerme. ¿Ya hablaste con tu mamá?, preguntó Laura. «Sí», respondió Miguel. «Le dije que vamos este fin de semana». Escuché el sonido de Laura riendo suavemente. «¿Y aceptó lo del garaje?» «Sí», dijo Miguel con un tono que me resultó extraño. Se puso triste como siempre, pero al final dijo que sí. Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero lo que escuché después fue mucho peor. «Perfecto», dijo Laura. «Mis padres van a pensar que la finca es nuestra». Miguel volvió a reír. «Eso es lo importante. Les dije que costó 500,000, pero la finca costó 350,000». Mi corazón empezó a latir más rápido. Luego Laura hizo una pregunta que cambió completamente el tono de la conversación. «¿Y cuándo empezamos con el plan?» Hubo un breve silencio. Después escuché a Miguel suspirar como si estuviera hablando de algo muy simple. «Dale un poco de tiempo», dijo. «Primero vamos a hacer que todo parezca normal». ¿Normal? Sí. Mamá necesita sentirse cómoda aquí, que piense que todo está bien. Laura guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir. «¿Y después?»
Después empezamos a hablar de su salud. Miguel hablaba con una calma que me heló la sangre. Ya sabes, confusión, olvidos, esas cosas. Laura pareció entender inmediatamente. ¿Quieres decir que vamos a decir que está perdiendo la memoria? Exactamente. Sentí que mis manos empezaban a temblar, pero Miguel aún no había terminado. Cuando tengamos suficientes pruebas, podremos llevarla a evaluación. ¿Evaluación?, repitió Laura. Un médico puede declarar que no está en condiciones de manejar su dinero. Hubo un silencio largo. Después Laura habló en voz más baja. Mi primo conoce a un psiquiatra que firma ese tipo de informes. El mundo pareció quedarse quieto a mi alrededor. ¿De verdad?, preguntó Miguel. Sí, no hace muchas preguntas y le pagan. Miguel soltó una pequeña risa. Perfecto. Mi respiración se volvió lenta y pesada mientras escuchaba cada palabra. Una vez que el médico firme el informe, continuó Miguel, yo puedo pedir la tutela legal. Laura parecía satisfecha. Y entonces la finca será tuya. No solo la finca, respondió Miguel, todo el dinero que queda. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Yo seguía sentada en una silla del garaje, con el teléfono pegado al oído, incapaz de moverme. Laura volvió a hablar. ¿Crees que sospecha algo? Miguel respondió inmediatamente. Mamá siempre confía en mí, será fácil. Esas palabras atravesaron mi pecho como un frío inesperado. Durante 38 años, yo había creído que conocía a mi hijo. Había estado allí cuando dio sus primeros pasos. Cuando se enfermaba de niño, yo pasaba noches enteras sentada junto a su cama. Cuando tenía problemas en la escuela, yo era la primera en defenderlo. Siempre pensé que el amor de una madre era algo que los hijos nunca olvidaban. Pero en ese momento entendí algo que nunca había imaginado. Para Miguel yo no era su madre. Yo era un obstáculo entre él y el dinero. La conversación continuó unos minutos más, pero ya no escuché todos los detalles. Mis manos temblaban demasiado. Finalmente escuché a Laura decir que hablarían más tarde. La llamada terminó. Me quedé sentada en el garaje mirando la pared durante varios minutos. El teléfono seguía en mi mano. Mi mente repetía una y otra vez las palabras que acababa de escuchar. Evaluación médica, incapacidad, tutela legal, vender la finca, tomar el dinero. Mi propio hijo estaba planeando quitarme todo. Cuando finalmente colgué el teléfono sentí un silencio profundo a mi alrededor. El mismo lugar que unas horas antes me parecía tranquilo, ahora se sentía diferente, como si la finca ya no fuera solo un lugar para descansar. Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche mirando las estrellas y recordando cada palabra de aquella conversación. Una parte de mí quería creer que todo había sido un malentendido, que quizá Miguel hablaba en broma, pero en el fondo sabía que no era así. Las palabras habían sido demasiado claras. Fue entonces cuando recordé algo. Entre las cajas que aún no había abierto, había varios documentos de José, papeles del banco, notas antiguas, cartas. José siempre había sido muy organizado con sus documentos. Tal vez allí habría algo que me ayudara a entender mejor a mi propio hijo. Así que entré en la casa, encendí la luz de la cocina y empecé a revisar cada carpeta que encontré. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero en el fondo sentía que José había intentado decirme algo antes de irse. Y esa noche, mientras abría una de sus carpetas más antiguas, descubrí un secreto que mi esposo había guardado durante muchos años. Aquella noche la casa estaba completamente en silencio. Había dejado una lámpara encendida sobre la mesa de la cocina y frente a mí tenía varias cajas llenas de documentos que habían pertenecido a José. Durante años, él se había encargado de organizar todo: cuentas, contratos, papeles del banco. Siempre decía que era mejor tener todo claro por si algún día hacía falta. Nunca imaginé que ese día llegaría sin él. Abrí la primera caja esperando encontrar lo de siempre: facturas antiguas, recibos de servicios, documentos del seguro, cosas normales. Pero después de revisar varias carpetas, encontré algo que me hizo detenerme. Era una carpeta marrón más gruesa que las otras. En la parte superior había una palabra escrita con la letra de José: Miguel. Mi corazón dio un pequeño salto. No entendía por qué José tendría una carpeta dedicada a nuestro hijo. Durante años Miguel había sido un adulto independiente. Tenía su propio trabajo, su propia casa. Abrí la carpeta lentamente. Dentro encontré varias hojas impresas.
Al principio pensé que eran correos electrónicos de trabajo o algo parecido, pero cuando leí el primer párrafo entendí que eran mensajes de Miguel dirigidos a su padre. El primero decía algo muy simple. Papá, necesito que me prestes $10,000. Es para una inversión muy segura. Te lo devolveré en 6 meses. Debajo del correo había una pequeña nota escrita a mano por José. Miguel prometió devolverlo antes de fin de año. Fruncí el ceño. Eso no me parecía extraño. Muchas familias se prestan dinero entre sí. Pero cuando pasé a la siguiente hoja, sentí una sensación incómoda en el pecho. Era otro mensaje de Miguel. Papá, tuve un problema con el banco. ¿Podrías ayudarme con $5,000? Solo será por unas semanas. Debajo había otra nota escrita por José. Miguel dijo que es urgente. Seguí pasando las páginas. Cada documento era parecido. Papá, necesito ayuda. Papá, es solo temporal. Papá, te lo devolveré pronto. Al principio pensé que serían 2 o 3 préstamos, pero los papeles no terminaban. Había transferencias bancarias, correos electrónicos, pequeñas notas escritas a mano por José. En algunas fechas aparecían sumas diferentes. 5,000. 8,000. 12,000. Mi respiración se volvió más lenta mientras hacía cuentas en silencio. Cuando terminé de revisar todos los documentos, el total estaba escrito en la última hoja. $80,000. Me quedé mirando ese número durante varios segundos. $80,000. No recordaba que José me hubiera mencionado nada sobre ese dinero. Durante todos esos años, habíamos hablado muchas veces sobre nuestros ahorros, sobre los gastos de la casa, sobre el futuro, pero nunca mencionó que Miguel le debía tanto dinero. Seguí revisando la carpeta con más cuidado. Entre los documentos había una hoja doblada que parecía diferente a las demás. El papel estaba un poco amarillento, como si hubiera sido guardado durante mucho tiempo. Reconocí inmediatamente la letra de José. Era una carta. Mi querida Carmen. Sentí un nudo en la garganta antes de terminar la primera línea. Si estás leyendo esto, probablemente significa que ya no estoy contigo. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo, pero no tuve el valor de hacerlo. Mis manos empezaron a temblar. José continuaba escribiendo con la misma letra tranquila de siempre. Nuestro hijo ha estado pidiéndome dinero durante años. Al principio pensé que eran problemas normales de un adulto joven, dificultades que todos enfrentan alguna vez. Pero con el tiempo empecé a notar algo que me preocupó. Miguel no solo pedía ayuda, también mentía. Hice una pausa para respirar. Seguí leyendo. Varias veces me prometió devolver el dinero en pocos meses. Siempre tenía una explicación diferente cuando no lo hacía. Una inversión que no funcionó, un problema con el trabajo, un gasto inesperado. José había subrayado una frase en la carta. Intenté hablar con él sobre esto, pero cada conversación terminaba igual. Promesas, disculpas y nuevas solicitudes de dinero. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas. José continuaba. Sé que amas profundamente a Miguel, por eso nunca quise decirte nada. Temía que pensaras que estaba exagerando o que intentaba alejarte de él, pero también temía algo más. Temía que algún día Miguel intentara aprovecharse de ti cuando yo ya no estuviera aquí. Sentí que mi pecho se apretaba. José había escrito la siguiente frase con más presión, como si hubiera dudado antes de ponerla en papel. Nuestro hijo sabe que siempre confías en él. Esa confianza es hermosa, Carmen, pero también puede ser peligrosa. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel. José terminaba la carta con una frase que parecía escrita para el futuro. Si alguna vez sientes que algo no está bien, por favor escucha tu intuición. Eres más fuerte de lo que crees. Me quedé sentada en la cocina durante varios minutos con la carta en las manos. La conversación que había escuchado esa tarde en el teléfono volvió a mi mente. La evaluación médica, la tutela legal, la venta de la finca. José había tenido miedo de algo así y había intentado advertirme, pero yo nunca supe escuchar esa advertencia. Mis lágrimas cayeron sobre el papel mientras releía la última línea de la carta. Nuestro hijo no es la persona que tú crees que es. En ese momento escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza. El ruido de un coche sobre la grava. Miré por la ventana de la cocina. Los faros iluminaron el camino frente a la casa. Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido. Reconocí inmediatamente el coche que se estaba deteniendo frente a la finca. Miguel y Laura habían llegado.
Ya habían llegado un día antes de lo que yo esperaba. Cuando vi el coche de Miguel detenerse frente a la finca aquella noche, sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí todavía era la madre que se alegraba de ver a su hijo llegar, pero otra parte, después de todo lo que había escuchado en el teléfono y de lo que había leído en la carta de José, ya no podía verlo de la misma manera. Guardé rápidamente la carta dentro de la carpeta y cerré la caja de documentos. Respiré profundo antes de ir hacia la puerta. Miguel entró primero, con esa sonrisa segura que siempre había tenido cuando quería dar buena impresión. Laura venía detrás de él, mirando la casa con una expresión curiosa, como si estuviera evaluando cada rincón. «Hola, mamá», dijo Miguel con un abrazo rápido. «Hola, hijo». Laura me dio un beso en la mejilla, aunque su atención parecía estar en la casa más que en mí. «Llegamos un poco antes», dijo. «Pensamos que sería mejor instalar todo con calma». Yo asentí. Pensé que venían solos, pero Miguel se giró hacia la puerta abierta. «Entren, entren». Entonces aparecieron los demás. Los padres de Laura, una pareja elegante que yo había visto solo un par de veces, y dos parejas más que claramente eran amigos de ellos. Todos entraron a la casa con curiosidad, mirando las paredes, las ventanas, el porche. Laura comenzó a hablar inmediatamente. «La vista desde el porche es increíble», dijo. «¿Ya vieron el terreno detrás de la casa?» Era curioso escucharla hablar así, como si fuera la dueña de todo aquello. Los invitados caminaban por la sala admirando el lugar. Una de las mujeres comentó que la finca era preciosa. Miguel sonrió orgulloso. Sí, fue una gran inversión. Yo me quedé en silencio. Laura se acercó a mí en ese momento. «Carmen», dijo en voz baja, «¿podrías empezar a preparar la cena? Nuestros invitados deben tener hambre después del viaje». La forma en que lo dijo no era exactamente una petición, era más bien una instrucción. Miguel añadió algo más mientras miraba hacia la cocina. «Mamá, intenta que todo esté listo en 1 hora. Queremos cenar temprano». Yo asentí sin discutir. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché las conversaciones en la sala, las risas, el sonido de copas de vino que Miguel había empezado a servir. Abrí el refrigerador y empecé a preparar lo que había planeado cocinar para el fin de semana. Pollo al horno, verduras asadas, ensalada fresca. Durante años había cocinado para mi familia con gusto, pero aquella noche la sensación era diferente. Mientras cortaba las verduras podía escuchar claramente la conversación en la sala. Miguel hablaba con entusiasmo. «La finca tiene muchísimo potencial», decía. «El terreno es grande y la zona está creciendo». Uno de los hombres preguntó cuánto había costado la propiedad. Hubo una pequeña pausa. $500,000, respondió Miguel con seguridad. Me quedé inmóvil frente a la tabla de cortar. $500,000. La finca había costado $350,000. Pero Miguel continuó hablando como si nada. Fue una oportunidad increíble. Compré la propiedad justo a tiempo antes de que los precios subieran. Sentí un frío en el estómago. Compré la propiedad. Las palabras se repitieron en mi mente. Una de las mujeres comentó que era una inversión muy inteligente. Laura se rió suavemente. Miguel siempre tiene buen ojo para los negocios, dijo. Seguí preparando la cena en silencio. Cada frase que escuchaba confirmaba lo que había descubierto la noche anterior. Miguel no estaba allí para visitar a su madre. Miguel estaba construyendo una historia para impresionar a los demás. Una historia en la que yo ni siquiera existía. Cuando la cena estuvo lista, Miguel entró en la cocina. Probó una de las salsas con una cuchara. «Está un poco fuerte», dijo. «No lo está», respondí con calma. «Tu padre siempre decía que así era perfecta». Miguel me miró con una expresión impaciente. «Papá no está aquí, mamá, y nuestros invitados tienen gustos diferentes». Laura apareció detrás de él. «Nuestros invitados están esperando», dijo. «Sería bueno que todo se vea bien organizado». Había algo en su tono que me resultó difícil de ignorar. Serví la comida y llevé los platos a la mesa. Durante toda la cena yo fui la que llenaba las copas de vino, traía más pan, recogía los platos vacíos. Los invitados hablaban de negocios, viajes y propiedades. En varias ocasiones escuché a Miguel explicar detalles de la finca. Sí, cuando decidí comprar este lugar, pensé que sería perfecto para reuniones familiares. Cuando decidí comprar este lugar. Cada vez que repetía esa frase, sentía una pequeña presión en el pecho. En un momento, la madre de Laura me miró con curiosidad. «¿Usted vive aquí todo el tiempo?»
Antes de que pudiera responder, Miguel habló. Mamá se queda aquí a veces para ayudar con el mantenimiento. La forma en que lo dijo me hizo levantar la vista lentamente. Ayudar con el mantenimiento. Una de las amigas de Laura comentó que Miguel había hecho una compra muy inteligente. Laura levantó su copa. Brindemos por las buenas decisiones de mi esposo. Todos levantaron sus copas. Yo permanecí en silencio. En ese momento comprendí algo muy claro. Si no decía nada, esa historia seguiría creciendo hasta convertirse en la única verdad que todos creerían. Miré a Miguel. Luego miré a los invitados sentados alrededor de la mesa. Respiré profundo. Y decidí decir una frase que cambió completamente el ambiente de la habitación. Porque a veces, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser dicha en el momento correcto. Respiré profundo antes de hablar. Durante toda la cena había permanecido en silencio, sirviendo platos, llenando copas y escuchando cómo Miguel contaba una historia que no era cierta. Una historia en la que él aparecía como el dueño de la finca, el hombre que había hecho una gran inversión. Yo había escuchado cada palabra. Compré esta finca como inversión, $500,000. Fue una oportunidad perfecta. Cada frase caía en la mesa como si fuera una verdad indiscutible. Los invitados asentían con admiración. Laura sonreía orgullosa. Y Miguel hablaba con la seguridad de alguien que cree que nadie va a contradecirlo. Pero en ese momento comprendí algo. Si no decía nada, aquella historia seguiría creciendo hasta borrar completamente la verdad. Miré la mesa llena de platos, copas de vino y miradas curiosas. Luego miré a mi hijo. Durante 38 años yo había evitado confrontarlo. Siempre encontraba una excusa para sus errores. Siempre pensaba que las cosas mejorarían. Pero aquella noche ya no era la misma mujer que había escuchado en silencio desde el garaje. Me levanté lentamente de la mesa. Los invitados dejaron de hablar al notar el movimiento. Caminé hacia la cocina sin decir nada. Miguel frunció el ceño. «Mamá», dijo en voz baja, «¿qué haces?» No respondí. En la cocina abrí el cajón donde había guardado los documentos esa misma tarde. La carpeta con la letra de José seguía allí, exactamente donde la había dejado. Tomé algunos papeles y regresé al comedor. Cuando volví a la mesa, todas las miradas estaban sobre mí. Me acerqué lentamente y coloqué los documentos frente a Miguel. El papel hizo un pequeño sonido al tocar la madera. Miguel miró la carpeta con una expresión confundida. «¿Qué es esto?» Abrí la primera hoja y la giré para que todos pudieran verla. Es el contrato de compra de la finca. Hubo un pequeño silencio. Levanté la mirada hacia los invitados. La finca costó $350,000, dije con calma, y está a mi nombre. El silencio se volvió más pesado. Los ojos de Miguel se movieron rápidamente del documento hacia mí. «Mamá», murmuró, «no es necesario hablar de esto ahora». Pero yo continué. Compré esta propiedad con el seguro de vida de mi esposo José Morales. Uno de los invitados inclinó la cabeza para leer el documento. Laura dejó de sonreír. Miguel estiró la mano hacia los papeles. «Déjame ver eso». Pero antes de que pudiera retirarlos, abrí otra hoja de la carpeta. También encontré estos documentos entre las cosas de mi esposo. Los coloqué sobre la mesa uno por uno. Transferencias bancarias, correos electrónicos impresos, notas escritas a mano por José. Todos relacionados con el mismo nombre, Miguel Morales. La madre de Laura frunció el ceño mientras observaba los papeles. «¿Qué es todo esto?» Miguel habló rápidamente. «Son papeles viejos, no tienen importancia». Pero yo levanté uno de los documentos. «Es un registro de préstamos», expliqué. $80,000. El silencio ahora era absoluto. Miguel se levantó de su silla. «Mamá», dijo en voz tensa, «basta». Pero yo seguí hablando con la misma calma. Durante varios años Miguel pidió dinero prestado a su padre. La voz de Laura apareció nerviosa. «Carmen, creo que esto es una conversación privada». «Tal vez», respondí. Pero después de lo que escuché hace 3 días, pensé que tal vez todos merecían conocer la verdad. Miguel me miró con una expresión que ya no intentaba ser amable. «¿Qué escuchaste?» Por un momento nadie habló. Las personas alrededor de la mesa parecían incómodas, como si de pronto se hubieran encontrado dentro de una historia que no esperaban presenciar. Yo metí la mano en el bolsillo de mi delantal. Saqué mi teléfono. Miguel observó el movimiento con atención.
¿Qué vas a hacer? Hace 3 días, dije lentamente. Estaba en el garaje organizando algunas cajas. Miré a los invitados. El teléfono de la casa sonó. Había una extensión en el garaje. Miguel dio un paso hacia mí. Mamá, esto no es necesario. Pero ya era demasiado tarde. Levanté el teléfono para que todos lo vieran. Por casualidad escuché una conversación. La voz de Laura tembló. Carmen. Una conversación entre Miguel y Laura. Miguel extendió la mano. Dame ese teléfono. Pero yo di un pequeño paso hacia atrás. En esa conversación hablaban sobre un plan para declarar que yo no soy capaz de manejar mis propios asuntos. Nadie en la mesa respiraba. Laura cerró los ojos por un momento. Miguel habló con voz dura. Estás confundiendo las cosas. No lo creo, respondí. Miré nuevamente el teléfono en mi mano, porque esa conversación quedó grabada. El silencio se volvió tan profundo que podía escucharse el reloj de la cocina marcando los segundos. Miguel se quedó completamente quieto. Sus ojos estaban fijos en el teléfono. Por primera vez desde que había llegado a la finca, su seguridad desapareció, y cuando presioné el botón para reproducir la grabación, Miguel entendió algo que ninguno de nosotros podía negar, que todo acababa de cambiar. Presioné el botón y el sonido llenó la habitación. Durante unos segundos nadie habló. Primero se escuchó el ruido leve de una llamada telefónica conectándose. Luego apareció la voz de Miguel, clara y reconocible para todos. Hola Laura, soy yo. Sentí como el silencio alrededor de la mesa se volvía más pesado. Después se escuchó la voz de Laura. ¿Ya hablaste con tu mamá? Sí, respondió Miguel en la grabación. Le dije que vamos este fin de semana. Algunos de los invitados se miraron entre sí. La grabación continuó. ¿Aceptó lo del garaje?, preguntó Laura. Sí, se puso triste como siempre, pero aceptó. Nadie en la mesa se movía. Luego vino la parte que cambió completamente la expresión de todos. Mis padres van a pensar que la finca es nuestra, dijo Laura en la grabación. Miguel respondió con una pequeña risa. Eso es lo importante. El sonido del viento fuera de la casa parecía más fuerte mientras las voces continuaban. ¿Y cuándo empezamos con el plan?, preguntó Laura. Sentí que alguien en la mesa dejó su copa lentamente sobre la madera. Primero vamos a hacer que todo parezca normal, dijo Miguel. ¿Y después? Después hablaremos de su salud. Confusión, olvidos, ya sabes cómo funciona. La madre de Laura llevó la mano a su boca. En la grabación, Laura volvió a hablar. Mi primo conoce a un psiquiatra que puede firmar ese tipo de informes. Perfecto, respondió Miguel. Una vez que el médico diga que no puede manejar su dinero, yo puedo pedir la tutela legal. Un silencio pesado llenó el comedor. Entonces llegó la última frase. Mamá siempre confía en mí, será fácil. La grabación terminó. Durante varios segundos nadie habló. Yo bajé lentamente el teléfono. Las miradas alrededor de la mesa ya no eran las mismas. Los invitados que minutos antes habían escuchado a Miguel hablar con admiración, ahora lo miraban con sorpresa y confusión. Laura estaba completamente pálida. Miguel permanecía de pie frente a la mesa, con los puños apretados. Fue el padre de Laura quien rompió el silencio. Era un hombre alto, de cabello gris, que durante toda la cena había hablado muy poco. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Quiero escuchar la grabación completa», dijo con voz firme. Laura se giró hacia él. «¿Papá?» Pero él levantó la mano. «Quiero escuchar todo». Había algo en su tono que recordaba a alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Yo asentí y volví a presionar el botón. La grabación repitió algunos fragmentos de la conversación, las mismas palabras que habían congelado el ambiente en la habitación. Cuando terminó por segunda vez, el padre de Laura respiró profundamente. «He trabajado muchos años en el mundo legal», dijo lentamente. «Y lo que acabo de escuchar no suena como una simple conversación familiar». Laura bajó la mirada. Miguel dejó escapar un suspiro frustrado. «Esto está completamente fuera de contexto», dijo. Nadie respondió. Una de las amigas de Laura miraba los documentos sobre la mesa con una expresión de incomodidad. El padre de Laura volvió a hablar. «Miguel, ¿quieres explicar esto?» Miguel se pasó la mano por el cabello. Por un momento pensé que iba a disculparse, pero en lugar de eso, su expresión cambió. La tensión en su rostro se transformó en algo diferente, algo que nunca había visto antes. De pronto golpeó la mesa con la palma de la mano.
Está bien, dijo. Si quieren escuchar la verdad, escúchenla. Laura levantó la cabeza de golpe. Miguel. Pero él continuó. Sí, quería el dinero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ese dinero debería haber sido mío desde el principio. Sentí una presión extraña en el pecho. Miguel me miró directamente. Papá siempre pensó que debía protegerte de todo, dijo con amargura. Pero la realidad es que tú nunca supiste manejar el dinero. El padre de Laura frunció el ceño. Miguel, cuidado con lo que dices. Pero Miguel parecía haber perdido cualquier intención de mantener las apariencias. Toda mi vida escuché que algún día todo sería para mí, continuó. La casa, los ahorros, todo. Laura susurró su nombre. Miguel, por favor. Pero él ya no escuchaba. Y luego llegas tú y gastas una fortuna en esta finca como si fuera un capricho. Yo lo miré en silencio. Durante 38 años había visto a mi hijo reír, llorar, crecer, cometer errores y pedir perdón. Pero el hombre que estaba frente a mí en ese momento parecía un desconocido. La persona que yo había amado como madre tal vez nunca había existido de la manera que yo creía. El padre de Laura habló con voz fría. Ese dinero pertenece a Carmen. Miguel soltó una pequeña risa, legalmente quizá. Luego volvió a mirarme. Pero eso no significa que esto haya terminado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miguel dio un paso hacia mí. Si crees que esta grabación cambia algo, estás equivocada. Nadie en la mesa se movía. Miguel habló más bajo, pero sus palabras eran claras. Voy a encontrar otra manera. Laura lo miró con nerviosismo. Miguel, basta. Pero él continuó mirándome. Porque al final, mamá, dijo lentamente, todo esto debería haber sido mío. El silencio volvió a llenar la habitación, y en ese momento entendí algo que me hizo estremecer. Aquella conversación en la mesa no había sido el final de nada, era solo el comienzo. Después de aquella cena, la casa volvió a quedar en silencio. Los invitados se fueron uno por uno con miradas incómodas y despedidas rápidas. Nadie sabía muy bien qué decir. La noche que había comenzado como un fin de semana elegante, terminó convertida en algo completamente diferente. Miguel y Laura también se marcharon poco después. No hubo abrazos ni despedidas largas, solo silencio. Recuerdo que me quedé de pie en el porche viendo cómo su coche desaparecía por el camino de grava. Durante unos segundos pensé que quizá todo terminaría allí, que tal vez Miguel entendería que había cruzado un límite. Pero estaba equivocada. La mañana siguiente comenzó el primer llamado. El teléfono sonó temprano. Cuando contesté reconocí la voz de Miguel inmediatamente. Mamá, tenemos que hablar. Su tono era más controlado que la noche anterior, como si hubiera pasado horas preparando lo que iba a decir. No hay nada más que hablar, respondí con calma. Claro que sí, insistió. Todo esto se salió de control. Esa grabación no representa lo que realmente queríamos decir. Guardé silencio. Miguel continuó. Podemos arreglar esto fácilmente. Solo tienes que decir que todo fue un malentendido. Un malentendido, repetí. Sí, y quitar esos documentos de la mesa. Nadie necesita saber esas cosas. Respiré lentamente antes de responder. No voy a hacerlo, Miguel. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era tranquila. Entonces estás cometiendo un error. Colgó sin despedirse. Pensé que sería el final de la conversación, pero ese mismo día llamó otra vez, y luego otra vez. Durante los días siguientes el teléfono no dejaba de sonar. A veces Miguel hablaba con un tono casi amable. Mamá, somos familia, podemos resolver esto. Otras veces su voz se volvía fría. Si no cambias de opinión, voy a buscar otra manera de solucionar este problema. No respondía a sus amenazas, simplemente escuchaba y luego colgaba. Pero las llamadas no fueron lo único. 2 días después apareció en la finca sin avisar. Estaba sentado en su coche frente a la casa cuando salí al porche. Bajó la ventana. Necesitamos hablar. No tengo nada más que decir, respondí. Miguel suspiró con impaciencia. Mamá, esto es absurdo. Esa finca no tiene sentido para ti. Es demasiado grande, demasiado trabajo. Es mi decisión. Podríamos venderla, continuó. Dividir el dinero. Todos saldríamos ganando. Negué con la cabeza. Miguel me observó unos segundos. Entonces dijo algo que me hizo sentir un frío extraño en el pecho. Si no cooperas,
Voy a tener que hacer las cosas de otra manera. No respondí. Simplemente entré en la casa y cerré la puerta. Después de ese día, Miguel comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces se quedaba sentado en el coche durante varios minutos antes de irse. Otras veces tocaba la puerta con insistencia. Cada vez repetía la misma idea. Tenemos que resolver esto. Pero yo ya había tomado una decisión. Fue entonces cuando recordé a David Herrera. David era uno de los invitados en la cena. Había permanecido en silencio casi toda la noche, observando la situación con atención. Antes de irse, me había entregado discretamente una tarjeta. Si alguna vez necesita consejo legal, llámeme. Esa misma semana marqué su número. Nos reunimos en una pequeña cafetería de la ciudad. David escuchó toda la historia sin interrumpirme. La conversación telefónica, los documentos de José, la escena en la cena, las llamadas de Miguel. Cuando terminé de hablar, David permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo algo muy simple. Usted tiene razón en protegerse. Sentí un pequeño alivio al escuchar esas palabras. David explicó que lo más importante era asegurar legalmente la finca y el dinero que aún quedaba del seguro. Podemos crear un fideicomiso, dijo. De esa forma nadie podrá reclamar control sobre su propiedad. Durante las semanas siguientes comenzamos a trabajar en todos los documentos necesarios. David también me aconsejó algo más. Guarde registro de todo. ¿De todo? Cada llamada, cada mensaje, cada visita inesperada. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa. David me explicó que si Miguel continuaba presionando, esos registros podrían ser importantes. Yo nunca había imaginado que necesitaría ese tipo de protección frente a mi propio hijo. Pero cada día que pasaba me convencía más de que había tomado la decisión correcta. Las llamadas continuaron, los mensajes también. Algunos eran intentos de reconciliación, otros eran advertencias. Pero una noche ocurrió algo diferente. Era tarde. La finca estaba completamente oscura, excepto por la luz de la cocina. Yo estaba revisando algunos papeles cuando escuché el sonido de un coche acercándose por el camino. Miré por la ventana. Reconocí inmediatamente el vehículo de Miguel, pero algo era distinto. Esta vez no se quedó dentro del coche. Vi cómo la puerta se abría y Miguel salía rápidamente. No parecía tranquilo. Caminaba hacia la casa con pasos firmes, mirando a su alrededor como si buscara algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Porque esa noche Miguel no había venido para hablar. Había venido por algo más. La noche estaba tranquila cuando escuché el coche acercarse por el camino de grava. Al principio pensé que quizá Miguel había venido solo otra vez para insistir en hablar. Pero cuando miré por la ventana vi algo que me hizo fruncir el ceño. El coche no venía solo. Detrás del vehículo de Miguel había otro. Las luces de ambos iluminaron el frente de la casa por unos segundos antes de apagarse. Sentí una inquietud inmediata. Observé desde la ventana del comedor mientras Miguel bajaba del coche. No estaba solo. 2 hombres salieron del otro vehículo y se quedaron cerca de la entrada del camino. No los había visto antes. Miguel caminó directamente hacia la puerta de la casa con paso decidido. Golpeó con fuerza. «Mamá, abre la puerta». Su voz era más alta de lo normal. Yo no respondí. Permanecí en silencio detrás de la pared, escuchando. Miguel volvió a golpear. «Mamá, tenemos que hablar ahora mismo». Uno de los hombres dijo algo en voz baja que no pude escuchar con claridad. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. No sabía exactamente qué pensaba hacer Miguel, pero algo en su forma de moverse me hizo entender que aquella noche no venía a conversar con calma. Golpeó otra vez, más fuerte. «Sé que estás ahí». Caminé lentamente hacia la cocina sin hacer ruido. Saqué el teléfono y marqué el número de David. Contestó casi de inmediato. «Carmen, ¿todo bien?» «Miguel está aquí», dije en voz baja. «No está solo». Hubo un breve silencio. «¿Está intentando entrar?» Acaba de golpear la puerta varias veces. David respondió con calma. «No abra la puerta, voy a llamar a la policía ahora mismo». Asentí aunque él no podía verme. Mientras hablábamos, escuché otro golpe en la puerta principal. Miguel parecía cada vez más impaciente. «Mamá, esto ya se volvió ridículo, solo quiero hablar». Yo sabía que no era cierto. Pocos segundos después escuché pasos alrededor de la casa. Me acerqué lentamente a la ventana lateral. Uno de los hombres estaba mirando hacia el patio trasero,
como si estuviera buscando otra entrada. Sentí un escalofrío recorrerme. Volví a hablar con David. «Creo que están rodeando la casa. La policía está en camino», respondió él. Miguel golpeó la puerta una vez más. «Mamá, si no abres ahora mismo, voy a entrar de otra manera». Sus palabras hicieron que mi decisión se volviera completamente firme. No iba a abrir. Pasaron unos minutos que se sintieron mucho más largos. Desde dentro de la casa podía escuchar sus pasos sobre la grava, sus voces murmurando entre ellos. Entonces, a lo lejos, escuché algo que me devolvió un poco de calma. Sirenas. Las luces azules aparecieron en el camino pocos segundos después. Los coches de policía entraron rápidamente a la propiedad. Los hombres que acompañaban a Miguel se quedaron quietos. Uno de los oficiales salió del coche y habló con voz firme. «Señores, aléjense de la puerta». Miguel levantó las manos ligeramente. «Solo venía a hablar con mi madre». Yo observaba todo desde la ventana. El oficial respondió. «Eso lo hablará con nosotros». Los agentes comenzaron a hacer preguntas. Miguel intentó explicar que aquella era una visita familiar. Pero cuando uno de los oficiales preguntó por qué había traído a otras personas y por qué había estado golpeando la puerta de manera insistente, la conversación cambió de tono. Poco después, uno de los policías llamó a la puerta. «Señora Morales», dijo desde afuera, «¿puede abrir?» Abrí con cuidado. El oficial me preguntó si me sentía segura y si conocía a los hombres que estaban con Miguel. Negué con la cabeza. Nunca los había visto. Después de una breve conversación, los policías hablaron con Miguel durante varios minutos más. Finalmente, los coches se marcharon llevándose a los otros hombres para verificar su identidad. Miguel se fue poco después sin decir una palabra. Aquella misma noche supe que las cosas habían cruzado una línea. Al día siguiente, David me visitó en la finca. Nos sentamos en el porche con 2 tazas de café. «Vamos a presentar una queja formal», dijo. «También solicitaremos una orden de protección». Yo asentí. La idea de tomar medidas legales contra mi propio hijo nunca había formado parte de mis planes de vida, pero después de lo que había pasado, entendí que era necesario. Durante la semana siguiente se presentaron los documentos. Las llamadas de Miguel disminuyeron, las visitas inesperadas también. Una tarde, mientras revisábamos algunos papeles, David me dijo algo que se quedó en mi mente. «Su caso no es tan raro como cree». Lo miré con sorpresa. «¿Qué quiere decir?» David suspiró. Muchas personas mayores enfrentan situaciones parecidas. A veces los propios familiares intentan controlar sus propiedades o su dinero. Sentí una tristeza profunda al escuchar eso. Pensé que mi historia era única, pero no lo era. David me habló de varios casos que había visto a lo largo de los años. Padres que confiaban demasiado, hijos que confundían herencia con derecho, personas mayores que terminaban perdiendo su casa o sus ahorros. Esa conversación cambió algo dentro de mí. Durante varios días no dejé de pensar en lo que David había dicho. Cada mañana salía al porche y miraba el terreno de la finca, los árboles, el arroyo, las pequeñas colinas que rodeaban la casa. José había soñado con este lugar como un refugio tranquilo para nosotros. Pero una tarde, mientras caminaba por el terreno, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea inesperada. Porque tal vez esta finca podía convertirse en algo mucho más grande que el sueño que José y yo habíamos imaginado. 6 meses después de aquella noche, la finca ya no era el lugar silencioso al que llegué buscando refugio para mi propio dolor. Con el tiempo entendí algo que no había imaginado cuando compré este lugar. A veces un espacio puede cambiar de significado sin que uno lo planee. Al principio la finca era solo el sueño que José y yo habíamos compartido durante años. Un lugar tranquilo para descansar, plantar algunas verduras y vivir en paz. Pero después de todo lo que ocurrió, comencé a mirar este lugar de otra manera. Recordé las palabras de David cuando me habló de otras personas mayores que habían vivido situaciones parecidas. Personas que confiaron en su propia familia y terminaron sintiéndose solas o vulnerables. Esa idea no dejó de acompañarme durante semanas. Un día tomé una decisión. La finca no sería solo mi refugio. Se convertiría en un refugio para otras mujeres también. Poco a poco empezamos a preparar todo. Adaptamos algunas habitaciones, organizamos espacios comunes y hablamos con trabajadores sociales de la zona que conocían casos de personas mayores que necesitaban un lugar tranquilo para comenzar de nuevo. Las primeras en llegar fueron 3 mujeres,
Rosa tenía 68 años. Había vivido toda su vida en la misma casa hasta que su hijo decidió venderla sin avisarle. Elena tenía 72. Después de la muerte de su esposo, algunos familiares empezaron a manejar sus cuentas bancarias hasta que ella misma dejó de entender qué estaba pasando con su dinero. Marta era la más joven, tenía 61 y había pasado años cuidando a su familia hasta que un día se dio cuenta de que nadie estaba dispuesto a cuidarla a ella. Las tres llegaron con historias diferentes, pero con algo en común. Durante mucho tiempo, creyeron que la familia siempre protegería sus vidas. Recuerdo la primera noche que cenamos juntas en la mesa de la cocina. El ambiente era tranquilo. Afuera el viento movía suavemente los árboles de la finca. Las tres mujeres estaban sentadas frente a mí, todavía un poco tímidas, como si no supieran exactamente si podían sentirse seguras. Entonces les dije algo muy simple. Aquí nadie está sola. Nadie dijo nada durante unos segundos, pero poco a poco empezamos a hablar, a compartir historias, a reír incluso por cosas pequeñas. La finca comenzó a llenarse de vida de una manera que nunca había imaginado. Un día Rosa decidió plantar flores cerca del porche. Elena comenzó a ayudar con la organización de las cuentas del refugio. Marta se ofreció a enseñar a las otras mujeres algunas recetas que había aprendido durante años. Cada una encontró una pequeña forma de reconstruir su tranquilidad. Una tarde David vino a visitarnos. Caminamos juntos por el terreno mientras el sol empezaba a caer detrás de las colinas. Después de un momento de silencio, me hizo una pregunta. «Miguel quiere hablar contigo», dijo. No respondí de inmediato. Miré el paisaje frente a nosotros. El arroyo, los árboles, la casa donde ahora varias mujeres habían encontrado un nuevo comienzo. Pensé en muchas cosas, en los años que pasé creyendo que proteger a mi hijo era mi única responsabilidad, en la noche en que escuché aquella conversación, en todo lo que había cambiado desde entonces. Finalmente respondí con calma. He aprendido algo importante. David me miró esperando que continuara. He aprendido que perdonar no siempre significa volver. No sentía odio hacia Miguel. Con el tiempo comprendí que cargar con rencor solo haría mi vida más pesada. Pero también entendí que proteger mi paz era necesario, así que elegí seguir adelante. Elegí esta nueva vida. Hoy, cuando me siento en el porche de la finca al atardecer y veo las luces encenderse en las ventanas de la casa, siento algo que no sentía desde hace muchos años: tranquilidad. Si has escuchado mi historia hasta aquí, tal vez entiendas algo que yo aprendí con el tiempo. A veces las experiencias más difíciles nos obligan a descubrir una fuerza que no sabíamos que existía dentro de nosotros. Si esta historia te hizo pensar en algo importante, me gustaría leerte. Escribe en los comentarios una frase sencilla: la dignidad siempre vale más. Y si te gustan las historias reales como esta, puedes suscribirte al canal para escuchar más relatos como este. Porque a veces escuchar la historia de otra persona puede cambiar la forma en que entendemos nuestra propia vida.